Bueno, arrastion berriro, hasiko gara, ezoiko osoko bilkurari hasiera emango diogu. Lehenengo puntua, erabakiaren proposamena, udalerriko kalen, Kainuzuloen eta Utxubideen garbiketa zerbitzuaren kontratuaren desegitea. El primer punto de orden del día es la propuesta de acuerdo, rescisión del contrato de prestación del servicio de limpieza viaria, invernales y sumideros en el municipio. Miguel Mercedes. Sí, eskerrik asko, Loren. Continuamos con el con el expediente que iniciamos en el 1 de noviembre para la rescisión del contrato de la empresa del servicio de limpieza viaria. En aquel pleno ya quedábamos que había que dar audiencia a la empresa para que alegara lo que estimara oportuno. No ha alegado nada y asume las condiciones establecidas por el ayuntamiento, por lo cual estamos en condiciones, tal y como también acordábamos, de aprobar los pliegos, que luego lo comentaremos en el siguiente punto, los nuevos pliegos del servicio, y la empresa tiene que mantenerse en el servicio hasta que venga la nueva adjudicataria. ¿De acuerdo? Aldeko botoak, abstentzioak, eskerrik asko. Bigarren puntua, erabakiaren proposamena, udalerriko kalen, Kainuzuloen eta Utxubideen garbiketa zerbitzuaren pleguen eta lizituaren onarpena. La propuesta de acuerdo, aprobación de pliegos y licitación del servicio de limpieza viaria, invernales y sumideros en el municipio. Miguel Mercedes. Sí. Bueno, ya lo comentamos en la comisión informativa, que se trata del servicio de limpieza viaria, ¿vale? Hemos quitado lo de sumideros invernales en el objeto del contrato porque ya va a venir recogido en las tareas que va a realizar la nueva adjudicataria. Como comentamos en la comisión informativa, los pliegos son al 95% los mismos que la pasada ocasión. Hay algunos cambios que paso a comentar. El plazo del contrato pasa, en vez de 8 años más 2, a ser de 6 años más 2 de prórroga, si así lo estimamos oportuno. La subrogación del personal, por supuesto, obligamos a que así sea, cumpliendo el convenio de centro de trabajo que recientemente ha sido aprobado por la empresa y por los trabajadores, y donde el ayuntamiento ha estado observando y ha estado auspiciando ese proceso. El precio del contrato, después de la auditoría de evaluación del coste del servicio, va a salir por, como tenéis en toda la documentación, por 1.100.000 euros, asumiendo lo que comentamos del convenio aprobado, de la obligación de mantener el número de operarios o de jornadas establecidas en la actualidad, eso da estabilidad a la plantilla, la limpieza integral de lunes a sábado de todo el municipio, y luego, por supuesto, los domingos en las zonas de mayor concurrencia y tránsito de personas, como teníamos establecido hasta ahora. Nueva maquinaria en el caso del camión baldeador. Y así lo que es a nivel de todo el plan de trabajo, no hay variaciones. Lo que, como comentamos el otro día en la comisión informativa, sí que hemos querido ajustar algunos conceptos en cuanto a definiciones o las tareas precisas a llevar a cabo, para que no hubiera interpretación por parte de ninguno, por ninguna de las partes, ni por el ayuntamiento ni por la empresa, para que todo quede bien clarito desde el principio. El tema de la baja, por motivos como el anterior contrato, que teníamos escapada la baja un 10%, no es posible, porque por motivos de legalidad, por temas jurídicos, no es posible. Y no tengo nada más que destacar. Creo que fue todo lo que comentamos el otro día. En el tema de la relación de las personas que se subrogan, se ha eliminado la figura de la persona que estaba a contrato, de la persona que estaba relevada, porque ya se ha jubilado completamente. El relevista sigue hasta que cumpla su plazo, y después ya le continúa en el plazo, en el servicio, o le sustituye a otra persona. Y se ha pasado una categoría de un conductor, se ha pasado a categoría de conductor. Y ya está ahí. Sí. Y como comenté el otro día, de aquí hasta que se publique, tanto nosotros como los técnicos del ayuntamiento están a vuestra disposición para aclarar cualquier duda y plantear cualquier asunto que estiméis conveniente.
Arratsaldeon. Sí, un par de detalles. Las personas, el número de personas subrogadas son 22, ¿no? Sí, 21. Vale, o sea, ahí le quitamos la persona que estaba en el contrato relevo, que se ha jubilado ya. Dices que esa persona que está en contrato relevo tendrá un plazo de contrato y luego puede seguir o está en manos de la empresa, ¿no? Ese puesto quedaría en el aire. ¿Podría la empresa prescindir de él y pasar a 22 personas de trabajadores? Es una pregunta así. A 20, perdona. Bueno, podría, pero no es el caso. Ahora No es... tenemos 5 materias jornadas. Vale. Apenas podría realizar luego el servicio. Vale. Y lo ideal es que siga la misma persona. Pero luego eso, cuando hay vacantes, en el convenio está establecido que cómo se va. La empresa actual está contenta, la anterior estaba contenta con el empleado. Vale, sí, sí, gracias. Que corresponden a 10 personas de lunes a sábado, de lunes a viernes, perdona, 10. Vale, y por otro lado, bueno, pues que el aumento del presupuesto es considerable, ¿no? Pasamos, creo, recordar así, de 600.000, 750.000 a 1 millón. O sea, realmente la auditoría en el anterior pliego estaba un poco desfasado, ¿no? Los servicios con el precio. Entiendo. O sea que en el fondo sí que había un pequeño error por parte, ¿no?, del cálculo de la estimación del precio del contrato, ¿no? Podría ser, has hecho una auditoría con una empresa contrastada donde, claro, hay que también incluimos más días de lunes a sábado, que antes no estaba el camión, que antes asumíamos el camión que teníamos. No sé si se ha valorado el tema del convenio que se ha aprobado con todas las pequeñas subidas que se van a producir en todos los años de vigencia de ese convenio. Puede ser que, y ya lo hemos hablado en otras ocasiones, que el anterior contrato puede ser que estuviese mal valorado económicamente, pero también recuerdo que se presentaron 2 empresas y entonces pues no quedó desierto. Correcto. Es que ricasco. Vale, aldeko botoak, abstentzioak, eskerrik asko. Hirugarren puntua barkatu, erabakiaren proposamena udal araure maila plana. Propuesta de acuerdo del plan normativo municipal. Josune, mesedes. Como comentamos en la comisión informativa, cumplimos el mandato legal que nos obliga a tener y aprobar un plan normativo municipal para el ejercicio próximo, para el 2019. Se comentó varios ejemplos. Estaba el PGU, el Plan General de Ordenación Urbana, que se va a sacar en breve a licitación. Está la ordenanza de tráfico y también se comentaron varias otras que se prevé que pueda ser posible que se lleven a cabo o no, se espera, vamos, que puedan llegar a ser, tipo desarrollo de IRIX, etcétera. No sé. Bueno, si queréis os comento lo mismo que la comisión, que realmente no tiene mucho sentido para una entidad local, que está básicamente pensado tanto para la Administración General del Estado como para las comunidades autónomas, pero que la obligación al definirla la ley de manera general la tenemos que cumplir, aunque en nuestro caso, como en el de la mayor parte de los ayuntamientos, pues no tiene mucho sentido, la verdad. En este caso, por lo menos 2019, bueno, hasta ahora por lo menos hemos cumplido con el tema de las tasas e impuestos como un asunto bastante novedoso. Los 2 últimos años, para aprobar las ordenanzas y tasas, se ha hecho un proceso participativo previo para recoger las propuestas ciudadanas con exposición pública. Y ahora, a principios de año, se piensa hacer la renovación o la actualización de la ordenanza de tráfico para incluir a la bicicleta como un elemento de movilidad. Eso seguro que se va a hacer. Aldeko botoak, abstentzioak, eskerrik asko. Laugarren puntua, erabakiaren proposamena 2019 ekitaldirako aurrekontu orokorraren hasierako onarpena. Propuesta de acuerdo, aprobación inicial del presupuesto general 2019.
Como comenté en la comisión informativa, el presupuesto 2019 está claramente condicionado por el aumento de los ingresos provenientes de Udalkutxa. Se ha hecho una previsión de ingresos más prudente y los ayuntamientos no tendremos que devolver. Y por otro lado, aumentan las previsiones de recaudación para 2019 en un 5,97%, con lo que aumenta la aportación que corresponde a los ayuntamientos de Vizcaya. Básicamente por este hecho, el aumento del presupuesto supera los 600.000 euros, un crecimiento de más del 6%, superando los 12 millones de euros. Esperamos que estos aumentos se consoliden, lo cual reflejaría una mejora de la economía, y no que en estos aumentos de previsiones se repita igual que ocurrió en 2015 por la cercanía de las elecciones y que luego tuvimos que devolver en 2016 y 2017. El presupuesto total, como os digo, supera los 12 millones de euros, en concreto son 12.095.475,37 euros, tanto de ingresos como de gastos. Para que seamos conscientes de las dificultades vividas en los últimos años y, como dije en la reunión pública sobre presupuestos, después de varios años de recesión volvemos a cantidades que superan las del 2011. En el año 2011 fueron 11,5 millones prácticamente, el año pasado también, y este año estaríamos rondando los 2.100.000 euros. En todo caso, se ha hecho una propuesta de ingresos prudente y realista y no se ha contemplado la previsión de liquidación positiva de Udalkutxa, ya que hasta mínimo el mes de febrero no se hace la liquidación definitiva y no sabríamos si efectivamente ese ingreso se va a dar o no. Por otro lado, en el ámbito de personal, como comentaba, ya entrando en los gastos, y consensuado con la parte sindical, se ha acordado una subida salarial del 2,5%, que implica pues un aumento del capítulo 1 en esa cantidad. Luego veremos cuál es la cantidad que se aprueba por parte de los presupuestos generales del Estado y subiríamos el sueldo en función de esa cantidad o las cantidades que se aprueben. Desglosando los gastos por comisiones, por un lado tendríamos en la parte de urbanismo, obras y servicios, medio ambiente y seguridad ciudadana, absorbería el 45% del presupuesto municipal. Se ha contemplado una partida de la OTA, tanto en gastos como ingresos, se compensan los ingresos con los gastos, para el caso de que no podamos continuar con el modelo de contrato actual. Ahora mismo tenemos una concesión a riesgo y ventura de la empresa adjudicataria y se está estudiando si podemos mantener esa tipología de contrato o hay que sacar un concurso de servicios al uso. En este último caso, si fuera así, pues tendríamos que sacar a concurso, tendríamos unos ingresos, tendríamos unos gastos para pagar a una empresa que realizaría el servicio. Ahora lo que hace la empresa simplemente es hacer una gestión y va a riesgo y ventura, y en caso de que tenga beneficios tiene que compartirlos con el ayuntamiento. En el urbanismo se incluye una partida de inversión en iluminación específica de nuevos pasos de peatones, iluminación de la fachada de la iglesia, iluminación de las pistas de petanca y la iluminación del frontón grande de Cintururi. Se amplía la partida de juegos infantiles para sustituir los de la avenida San Antonio y la instalación de nuevos juegos para mayores de 8 o 10 años. En obras menores de infraestructura se incluyen 2 nuevos pasos de peatones en el entorno de Lezama Leguizamón, pintado del tramo de Videgorri de Recaondo y la mejora de la acera de la calle Nervioi. Como proyectos concretos de urbanización se recogen la adecuación del aparcamiento provisional de la avenida San Antonio y mejora de la comunicación entre la propia avenida San Antonio y la calle Mare Viturbe, la reforma de los jardines de la calle Galicia 1, 3 y 5 y la reforma de las zonas peatonales de la zona de Cintururi. También se recoge la reparación y puesta en marcha del reloj de la iglesia. Por otro lado, se contemplan 100.000 euros para el último pago de la compra de los nuevos locales de la Brigada de Obras en el polígono Barrondo. Ya recordáis cómo aplazábamos uno de los pagos al año 2019 y quedaba el último pago, que serían los 100.000 euros. Aumenta la partida 1522-21-100, que es la de reparación, mantenimiento y conservación de edificios municipales sin adscripción a otros programas, que es básicamente aquella que habitualmente tiene 10.000 euros, aumenta hasta los 40.000, por eso lo señalaba, me parece importante, y es que algunas comunidades de vecinos en las que el ayuntamiento tiene participación dentro de la comunidad por tener locales en los bajos, pues tiene que hacer grandes aportaciones. En concreto son 30.000 euros en una de las comunidades que va a hacer una reforma importante, ¿no? Recogida de residuos. Con la puesta en marcha del servicio mancomunado en la comarca se ha reducido el coste del contrato de recogida en 67.000 euros. Sin embargo, con el aumento del coste de tratamiento aumentan en 13.000 euros los gastos por el canon. Limpieza viaria, se recoge el nuevo presupuesto de licitación de cara a cubrir los costes del servicio, que será ajustado definitivamente una vez adjudicado el servicio.
Alumbrado público, la partida de alumbrado público se ha aumentado sensiblemente en previsión de la liquidación que ha de realizarse una vez se haya implantado el 100% del programa contratado. Según recoge el propio pliego, se deben contabilizar el número de puntos total que se han instalado, a los que también habrá que sumar los de las nuevas urbanizaciones, como por ejemplo los de la Rico Plaza y la calle Metacal. Una vez finalizada la implantación y realizada la liquidación, sabremos efectivamente cuál es el coste de este servicio. En el área sociocultural, que absorbe el 28% del presupuesto, en el área de cultura se incluye la partida para dar cobertura al nuevo servicio de igualdad de género. Se ha hecho una reestructuración de las partidas para poder dar cobertura a los gastos complementarios de las actividades. Ya os acordáis cómo hicimos una modificación presupuestaria para recoger esos gastos. Pues bueno, ya se ha creado el presupuesto de tal manera que se puedan recoger. También se ha creado una nueva partida de 2.000 euros para subvencionar a proyectos artísticos de cualquier disciplina: música, danza, vídeo, artes plásticas, escultura. En las bibliotecas se activa una nueva partida para ampliar el servicio de salas de estudio en épocas de exámenes. Se aumenta en el deportes, se aumenta la partida de reposición del frontón para llevar a cabo el pintado del mismo. Se contemplan también 130.000 euros para llevar a cabo la sustitución de la cubierta del antiguo edificio de piscinas del Polideportivo Municipal, que está programado para el mes de agosto del próximo año y que ya tenía su reflejo en las tasas. Ya os acordáis que comentábamos este asunto. Aumenta el gasto de las partidas vinculadas a colonias para mejorar el servicio y ampliar el horario. En fiestas aumentan las subvenciones a las distintas comisiones en 1.000 euros a cada una de ellas. Y luego, por otro lado, tendríamos los centros educativos, un aumento importante. Por un lado, tendríamos 175.000 euros para el proyecto de instalación, para la instalación de una cubierta en la zona de juegos infantiles del Colegio Cucuyaga Infantil de Barandiarán, y que se incluiría en el proyecto de espacios cubiertos, de tal manera que tendríamos ya 4 zonas de juegos infantiles en el municipio cubiertas. Esta necesidad ha sido trasladada al Gobierno vasco, que debiera ser quien invirtiera y quien llevara a cabo el 100% de esta intervención, ya que se trata de una inversión. Os recuerdo que los ayuntamientos solamente tenemos que mantener, vigilar y limpiar estos centros, pero en ningún caso invertir. Desde hace ya bastantes años pues ha creado una convocatoria de subvenciones que se llama Udal Laguncha, que invita a los ayuntamientos que quieran mejorar las instalaciones de los colegios pues a asumir al menos el 40% de esa inversión. Ellos subvencionan el 60%, pero incluso una vez que tú ya has ejecutado la subvención. De hecho, por ejemplo, este año hemos ejecutado la ampliación de la cubierta del Colegio Cucuyaga y la convocatoria ha sido ahora. O sea, todavía se abre el plazo ahora para solicitar la subvención, con lo cual no sabremos si vamos a recibir subvención, y hemos tenido un compromiso verbal de que esa subvención puede ser asumida por el Gobierno, pero puede pasar cualquier cosa. Entonces, digo esto porque el Ayuntamiento está asumiendo mínimo ese 40%, está adelantando ese dinero y con un riesgo o con una incertidumbre de recibir esa subvención o no. Entonces, esta de los juegos infantiles de Barandiarán pues también entraría dentro de esa subvención, porque el Gobierno vasco no va a asumir el 100% del coste de esta inversión. Por otro lado, también en coordinación con el Gobierno vasco y con la comisión educativa que existe con el colegio, en la que se reúnen representantes del AMPA, la dirección del centro y el ayuntamiento, se ha decidido también, o se ha planteado llevar a cabo una auditoría energética del edificio infantil de Barandiarán también, para estudiar posibles actuaciones que optimicen el gasto energético en ese centro educativo, en ese edificio. Por otro lado, tendríamos Bienestar Social, que asume prácticamente el 15% del presupuesto. Aumenta en 10.000 euros la partida de ayudas de emergencia social para poder hacer un planteamiento más justo de las ayudas y no minorizar las mismas. Se incluye una campaña informativa sobre los servicios que se prestan, coincidiendo con la ampliación y mejora de sus locales. Se continúa con los nuevos servicios de acompañamiento a las personas cuidadoras de personas dependientes, el programa que se denomina Saindus, el servicio de intervención psicosocial y el servicio de mediación, que son 3 servicios que se han puesto en marcha este año, ya se han adjudicado y se continúan el próximo año. Para personas mayores aumentan las aportaciones a los clubes de jubilados en 1.000 euros a cada una para dar cobertura a las actividades organizadas por los mismos. Bearguincha aumenta en un 2% la aportación que hacemos al Bearguincha que tenemos con Basauri. En comercio se incluye una nueva campaña para atraer hacia los servicios hosteleros y comercios a aquellas personas que utilizan Etxebarri como aparcamiento disuasorio. Se pretende aprovechar esa oportunidad para que conozcan los servicios que se ofrecen en el municipio. En el centro de innovación se ha incluido el pintado de las instalaciones.
Y en cooperación al desarrollo están las entidades a las que van a ir dirigidas las subvenciones directas. Se ha incluido una nueva asociación este año, que es Echevarri con Siria, que es de nueva creación, y se ha creado aquí, es una ONG nueva que se ha creado en el municipio y que va a recibir subvención directa a través de las ayudas humanitarias. En definitiva, tendríamos un total de inversiones que supera el 1 millón de euros, cantidad que se verá incrementada en el mes de febrero-marzo con las incorporaciones de las inversiones que están en marcha, pero que todavía no han finalizado, finalizarán en el año 2019, como por ejemplo la reorganización de la calle Santa Marina, la reorganización de la calle Guetiaga-Uribarri, la instalación de cámaras, las obras que comentaba de los servicios sociales, en definitiva varios proyectos que se han iniciado este año 2018 y que finalizarán el año 2019. En total, 12.095.000 euros para continuar con el plan de legislatura y dar respuesta a necesidades concretas planteadas por vecinos, vecinas y por técnicos municipales. Vale. Bozkatzera pasatzera goaz. Aldeko botoak, abstentzioak, eskerrik asko. Bosgarren puntua, erabakiaren proposamena, 2019ko ekitaldiaren lanpostuen zerrenda. Punto número 5, la propuesta de acuerdo relación de puestos de trabajo correspondiente al año 2019. Como ya hemos comentado en la mesa de negociación, en principio la RPT no presenta cambios, sino que recoge todos los cambios que hemos realizado durante el año y que se deben aprobar para incluirlos dentro del presupuesto, como así ya están contemplados. Aldeko botoak, abstentzioak, eskerrik asko. No hay ruegos y preguntas, pero Iñaki quería hacer una consulta. No sé si... Sí, es como ha salido en el Chevarrigao de hoy jueves el tema de la calle Guetiaga-Uribarri, que ya se habló en una primera reunión con los vecinos y tal, y parece que que ha habido una segunda. Yo no he podido acudir, entonces parece que ha habido algunas modificaciones sobre el primer plan que se presentó por parte del ayuntamiento, porque en aquel plan primero no había aparcamientos, ahora, iba a haber aparcamientos, ahora no sé si no sabrá, hay un tema con el autobús, porque no sé si pone que no va a pasar el autobús, entonces en aquella primera estaba previsto que hubiera una parada. A ver si podéis dar un poco de información sobre cómo ha quedado el acuerdo con los vecinos. Me te hubiera agradecido que me hubieras comentado antes para haber traído el plano y haberlo preparado, pero con los vecinos ya quedamos, y ya también creo que se ha dado cuenta, y ponemos en nuestra página web, creo que se publicó, sí, que la voluntad de los vecinos era que no tuviese aparcamientos y que pasaran los mínimos coches posibles. Efectivamente así ha sido. Se han eliminado las paradas de autobús que proponíamos establecer en los soportales. Bien, lo que viene en el periódico, yo no sé quién se lo ha dicho al periodista, que no van a pasar autobuses. La intención es luego de trasladar la parada de autobús del CIME para que luego, cuando adecuemos esta zona y se buscarán alternativas en otras calles, como ya se está haciendo por parte de la área de Ciudad Ciudadana, pero todavía no hemos buscado, porque todavía es muy pretencioso tanto el mover la parada de autobús como lo que pone el periódico, que para marzo comienzan las obras. Nosotros no se lo hemos dicho, y el resto de asuntos quedaba más o menos igual. Comentan algunos asuntos de seguridad en cuanto a salida de garajes con barandillas, temas ya de pequeños detalles. Lo gordo era de no aparcamiento, sino parada de autobús, pero básicamente era el esquema que trabajamos en aquella primera sesión. Eskerrik asko, egu berrion eta urte berrion denori. Eskerrik asko etortxagatik.